Google Maps fue creado para ubicarnos en el mundo, pero a veces también termina mostrando cosas que nadie estaba buscando. Escenas de crímenes, desapariciones sin resolver, lugares abandonados, cuerpos ocultos durante años y momentos capturados justo antes de una tragedia. En este video de más de una hora, recopilé los que me parecieron las cosas más perturbadoras encontradas en Google Maps y Google Earth. Porque hay lugares que parecen normales desde arriba, hasta que haces zoom. Ponte cómodo y empecemos. La fisura 8. Si abrieras Google Earth y buscaras Leilani Estates, en Hawái, encontrarías un lugar bastante pintoresco, con mucha vegetación, casas y carreteras. Las imágenes de Google Street View no muestran nada fuera de lo común, y cuando esas fotografías fueron tomadas originalmente, tampoco había nada fuera de lo común. Pero tristemente, ese lugar ya no existe realmente, al menos no de la forma en que aparece en el mapa. En 2018, uno de los volcanes más activos del mundo, Kilauea, entró en erupción en la costa oriental de Hawái. La erupción abrió múltiples fisuras en toda la zona que fueron tan devastadoras como impresionantes. La fisura 8, ahora llamada Ahuailau, fue la más destructiva de todo el evento. La lava brotó prácticamente sin detenerse y alcanzó alturas de hasta 60 metros en el aire. Logró tragarse barrios enteros y grandes extensiones del paisaje, destruyendo prácticamente todo lo que encontró a su paso. Incluso después de que la actividad se detuviera al desembocar en el río, el daño ya estaba hecho. Grandes porciones de terreno quedaron completamente enterradas bajo enormes campos de lava endurecida. Sin embargo, si buscas el lugar en Google Earth, es como si nada de eso hubiera ocurrido. Las imágenes siguen mostrando casas y carreteras que desaparecieron del mapa hace años. Es como una extraña ciudad fantasma digital que ya no existe físicamente, pero que aún conserva evidencia de su mejor época. Incluso hoy, la lava que causó tanta destrucción sigue activa y recientemente volvió a entrar en erupción. Jefe mafioso encontrado. Aunque solemos pensar que las películas de la mafia exageran la realidad, existe algo de verdad en ellas. El mejor ejemplo es el arresto de Gioacchino Gamino. Gamino era un miembro de la mafia siciliana que se encontraba prófugo después de escapar de una prisión en Roma. Logró evadir a las autoridades durante 20 años antes de ser capturado gracias a una imagen de Google Street View. Aunque, en teoría, esto suena interesante e incluso impresionante. Hay que recordar que Gamino era un asesino condenado que pasó años caminando libremente por las calles. Durante esas 2 décadas vivió en un pequeño pueblo cerca de Madrid, España, bajo una identidad falsa. Incluso abrió y administró una tienda de abarrotes llamada Manu's Kitchen. Aún así, la policía seguía siguiéndole la pista. Entonces encontraron una imagen de Google Street View de un hombre parado frente al negocio. La imagen era bastante borrosa, pero había algo en su apariencia que les resultó familiar. Fue entonces cuando las autoridades se lanzaron de lleno al caso. Buscaron la página de Facebook de la tienda y encontraron imágenes claras del hombre al que habían estado buscando durante 20 años. La pequeña cicatriz en el rostro de Gamino fue lo que confirmó definitivamente su identidad. Finalmente fue arrestado en diciembre de 2021. Lo primero que hizo cuando fue confrontado fue actuar sorprendido y preguntar: ¿cómo me encontraron? Ni siquiera he llamado a mi familia en 10 años. Kevin Barrera. Las imágenes de Google Earth también se han convertido, lamentablemente, en escenario de momentos bastante perturbadores. En uno de esos casos, el cuerpo de Kevin Barrera fue captado sin saberlo junto a unas vías de tren en Richmond, California, poco después de ser encontrado. La imagen mostraba varios policías distribuidos alrededor de la escena del crimen y su cuerpo cerca del lugar. Era una fotografía escalofriante que su padre encontró por casualidad y que revivió todo el dolor que su familia había sufrido tras su muerte. Kevin fue asesinado en 2009. Recibió disparos cerca de las mismas vías que aparecen en la fotografía, en lo que las autoridades catalogaron como un homicidio. Pero durante años el caso permaneció sin resolver. En 2013, su padre, José Barrera, estaba navegando por Google Earth cuando hizo el terrible descubrimiento. El mismo momento en que el cuerpo de Kevin fue encontrado había quedado capturado accidentalmente en Google Earth. Su padre quedó devastado. Él mismo describió la sensación como desgarradora y dijo que lo hizo revivir ese momento como si acabara de ocurrir nuevamente. Obviamente un descubrimiento así genera indignación. Ninguna familia en duelo debería encontrarse de manera tan pública y casual con la fuente de su dolor en Internet. Finalmente Google intervino y comenzó a trabajar para reemplazar la imagen lo antes posible. Lunique 9. El caso de Lunique 9 es menos perturbador y más triste.
Existe una comunidad en Eslovaquia llamada Lunik 9, que es conocida por tener una esperanza de vida promedio de apenas 22 años. Sin conocer el contexto, uno podría pensar que existe alguna causa sobrenatural detrás de ello, pero no es así. Cuando buscas Lunik 9 en Google Earth, entiendes rápidamente por qué ocurre. La calidad de vida en la zona es extremadamente mala. Las imágenes muestran montañas enteras de basura y edificios tan deteriorados que parecen estar a punto de colapsar. Las personas que no podían permitirse una vida digna en otras partes del país terminaban mudándose allí para evitar quedarse sin hogar. Con el tiempo, la falta de oportunidades laborales hizo que la zona se empobreciera aún más. Servicios básicos como gas, agua y electricidad fueron suspendidos debido al impago generalizado, obligando a los habitantes a soportar condiciones muy difíciles. Los edificios que originalmente debían albergar a unas 2.500 personas ahora están mucho más saturados. Naturalmente, el hacinamiento y la falta de saneamiento provocaron la propagación de enfermedades. Problemas como hepatitis, sarna y meningitis son comunes en la zona, y precisamente por eso la esperanza de vida ronda los 22 años. Las imágenes de Google Earth son particularmente perturbadoras porque muestran principalmente a niños jugando entre montañas de basura y escombros. Es un recordatorio de las enormes desigualdades socioeconómicas que aún existen incluso en la Europa moderna. Los ataúdes colgantes de Sagada. A lo largo de la historia, han existido numerosos rituales funerarios antiguos que hoy nos resultarían inquietantes. Los ataúdes colgantes de Sagada son un ejemplo de esas tradiciones que todavía sobreviven. Oculto entre las montañas de Sagada, en Filipinas, existe un cementerio diferente a cualquier otro. En lugar de enterrar a los muertos bajo tierra, los colocan en ataúdes de madera fijados en lo alto de acantilados de piedra caliza para que todos puedan verlos. El pueblo Kankanai es responsable de esta extraña pero significativa práctica. Creen que elevar los restos de sus seres queridos los acerca a los espíritus de sus ancestros. También consideran que es más práctico porque mantiene alejados a los animales salvajes. Si observas el lugar en Google Earth, la vista es tan inquietante como extraña. Se puede ver claramente un grupo de ataúdes colgando literalmente de la pared rocosa, como si pudieran caer en cualquier momento. Y no se trata de una tradición olvidada. La gente de esta región la ha practicado durante siglos. Aunque hoy es poco común, sigue existiendo. Pero hay algo aún más extraño. Algunos de esos ataúdes son muy pequeños, más pequeños que un cuerpo humano promedio. Podría pensarse que pertenecían a niños, pero no es el caso. Debido a la creencia de que la muerte es una forma de renacimiento, colocan a los fallecidos en posición fetal antes del entierro. Para ellos, esto simboliza el regreso al origen de la vida. Aunque el sitio no es particularmente macabro, hay algo profundamente inquietante en él. Algunos de esos ataúdes tienen más de 500 años. Permanecen como recordatorios silenciosos de una tradición que desafía la normalidad. Secuestro de Jamie Lynn Close. En uno de los casos de secuestro más horribles de Wisconsin, Estados Unidos, Jamie Lynn Close fue secuestrada de su casa en 2018. Su secuestrador, Jake Thomas Patterson, se obsesionó con ella después de verla regresar de la escuela. Decidió que la tendría sin importar lo que costara. En octubre de 2018, Patterson se puso un pasamontañas y se armó con una escopeta. Fue a la casa de los Close y afirmó ser policía. James Close, el padre de Jamie, salió a la puerta y le exigió ver su placa. Patterson le disparó y entró a la fuerza en la vivienda. Encontró a Jamie y a su madre, Denise, escondidas en una habitación y llorando. Le disparó inmediatamente a Denise y se llevó a Jamie. Antes de morir, Denise logró hacer una llamada al 911. Aunque no pudo hablar, la llamada permitió que la policía llegara minutos después. Desafortunadamente ya era demasiado tarde. Patterson había escapado con Jamie. Durante 88 días, Jamie permaneció cautiva en una cabaña remota. Logró escapar cuando Patterson bajó la guardia, convencido de que ella tenía demasiado miedo para intentarlo. Afortunadamente encontró vecinos que la llevaron con la policía. Lo inquietante es que Google Earth muestra la residencia de los Close poco después de ese brutal crimen. En las imágenes pueden verse claramente las delimitaciones de la escena del crimen y las patrullas dispersas por la zona. Cuanto más piensas en lo que captaron esas fotografías, más perturbador resulta. Isla Sentinel del Norte. La isla Sentinel del Norte parece uno de esos lugares que no parecen reales. Es una isla extremadamente aislada en la bahía de Bengala que alberga una de las últimas tribus verdaderamente no contactadas del planeta. No porque nadie haya intentado contactarlos, sino porque los sentineleses realmente no quieren tener contacto con el exterior.
Son conocidos por reaccionar agresivamente contra cualquier intruso. Google Earth no puede mostrar la isla con total detalle, pero aún así ofrece una mirada inquietante. La densa selva dificulta observar mucho. Sin embargo, la idea de que exista una comunidad viviendo allí resulta fascinante. El gobierno de India protege estrictamente la isla. Está completamente prohibido acercarse. Esto protege tanto a los centineleses de la asimilación forzada como de enfermedades contra las cuales no tienen inmunidad. Gracias a las imágenes satelitales, cualquiera con acceso a Internet puede observar vagamente el lugar desde la seguridad de su hogar. Solo hay que escribir North Sentinel Island en Google Earth. Verás una civilización completamente aislada y autosuficiente que probablemente vive de manera muy diferente al resto del mundo moderno. Un testimonio de identidad, tiempo y aislamiento. Y sinceramente, probablemente sea lo mejor. Restos de Chernóbil. La zona de exclusión de Chernóbil ya es uno de los lugares más inquietantes del planeta. Es literalmente una ciudad fantasma congelada en el tiempo desde 1986. Pero según algunos sitios de noticias y publicaciones en Reddit, hay cosas aún más perturbadoras. En 2021, alguien exploraba virtualmente las ruinas mediante Google Earth. Entonces encontró algo que definitivamente no debería estar allí. Las imágenes parecían mostrar restos esqueléticos junto a unas esposas oxidadas. Muchos usuarios debatieron sobre el hallazgo. Algunos pensaban que eran huesos de animales, otros creían que eran restos humanos. Sin embargo, las esposas fueron lo que realmente llamó la atención. Porque mientras un animal muerto en la zona no sería extraño, la presencia de restricciones sugería algo mucho más oscuro. Sean reales o no esos restos, nadie puede negar que Chernóbil sigue siendo uno de los mayores desastres de la historia. Y el hecho de poder explorar el lugar desde una computadora genera una extraña sensación. Hace que el desastre parezca al mismo tiempo lejano y aterradoramente presente. Priscilla Bruton. Priscilla Bruton era una estadounidense que se mudó a Australia buscando una nueva vida. Trabajaba como instructora de Zumba y comenzó una relación con otro instructor llamado Mark Wenden. La relación parecía ir bien y terminaron mudándose juntos. Pero en julio de 2018, Priscilla desapareció repentinamente. Dejó de publicar en redes sociales y perdió contacto con su familia. Las autoridades comenzaron a investigar y Mark se convirtió rápidamente en el principal sospechoso. Cuando registraron la casa en Brackenridge, excavaron el jardín delantero y encontraron restos relacionados con Priscilla. Parecía que parte de sus restos habían sido trasladados a otro lugar. Sin embargo, antes incluso de que se descubriera eso, un automóvil de Google Street View había captado accidentalmente a Mark enterrando algo en el jardín. La imagen mostraba una gran excavación y herramientas de jardinería. Posteriormente fue arrestado y acusado de asesinato. Ejecuciones de civiles. Hace algunos años comenzó a circular en internet un video extremadamente perturbador. Mostraba soldados cameruneses ejecutando a mujeres y niños. Los soldados afirmaban que las víctimas pertenecían a una organización terrorista. El gobierno de Camerún negó rotundamente la autenticidad del video. Incluso aseguró que las personas involucradas no eran soldados cameruneses y que la grabación ni siquiera había sido realizada en Camerún. Pero periodistas de investigación de la BBC analizaron el video utilizando Google Earth y herramientas satelitales. Compararon montañas, sombras y el terreno. Lograron identificar la ubicación exacta y la fecha de los hechos. La evidencia era irrefutable. El gobierno finalmente tuvo que admitir que el video era auténtico. Posteriormente informó que los responsables fueron arrestados y condenados a 10 años de prisión. Resulta fascinante y aterrador que la tecnología moderna haya avanzado tanto. Un caso de esta magnitud pudo ser resuelto gracias a algo tan simple como imágenes satelitales. Pareja de asesinos seriales caníbales. Los monstruos de Ecatepec fue el nombre dado a una pareja de asesinos seriales caníbales en México. Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez fueron responsables del asesinato de aproximadamente 20 mujeres entre 2012 y 2018. Su método consistía en atraer mujeres con falsas ofertas de empleo. Después las retenían y las sometían a brutales torturas. Finalmente las asesinaban y desmembraban. Como si eso no fuera suficientemente perturbador, posteriormente admitieron haber cocinado y consumido partes de algunas víctimas, además de vender restos humanos. Su reinado de terror terminó en octubre de 2018. Fueron descubiertos mientras empujaban una carriola que contenía restos humanos. Si buscas la ubicación en Google Earth, todavía es posible ver el lugar exacto donde abandonaban los cuerpos.
Algunas imágenes disponibles en Internet muestran bolsas negras y cafés que aparentemente contenían restos de víctimas. En octubre de 2024, un auto de Google Street View captó lo que parecía el rastro de un crimen horrendo en el pequeño pueblo español de Tahuaco. Captó a un hombre cargando una gran bolsa blanca en la cajuela de su auto. Ahora bien, esto fácilmente podría haber tenido una explicación inocente. Sin embargo, muchos notaron que la forma de la bolsa se parecía mucho a un cuerpo humano. Y lamentablemente, eso fue exactamente lo que resultó ser. La bolsa contenía los restos de un hombre cubano de 32 años llamado Jorge Luis Pérez. Había desaparecido en noviembre de 2023 después de enviarle un mensaje a su familia diciendo que se iba de Soria, el lugar donde vivía, con una mujer que había conocido, y que ya no volvería a usar ese teléfono. Uno de sus primos consideró esto altamente sospechoso y denunció su desaparición ante la policía. Sin embargo, pese a los mejores esfuerzos de los investigadores, no pudieron encontrar ninguna pista que ayudara a localizar a Jorge. No había testigos ni grabaciones de cámaras de seguridad que los orientaran. Así que el caso quedó en punto muerto durante meses, o al menos hasta que uno de los investigadores se topó con las imágenes de Google Street View en noviembre de 2024. Coincidentemente, el auto de Street View también había captado al mismo hombre cargando la bolsa de plástico blanca y una carretilla camino a su auto. Estas imágenes resultaron ser la pieza final para resolver el misterio de la desaparición de Jorge. Lograron reducir la lista de posibles sospechosos rastreando el vehículo hasta su propietario, un residente de Tahuaco de 48 años llamado Manuel Isla Gallardo, quien trabajaba en el ayuntamiento de un pueblo vecino. Sin embargo, Manuel no tenía antecedentes de violencia ni de ninguna otra actividad ilegal, lo que dificultaba que las autoridades lo arrestaran sin pruebas sólidas. Pero tras intervenir su teléfono y seguirlo durante un par de semanas, los investigadores descubrieron la conexión que buscaban. Mantenía una relación con la pareja de Jorge, y como revelaría la investigación posterior, Manuel y esta pareja secuestraron y posteriormente asesinaron a Jorge debido a este triángulo amoroso. Probablemente se habrían salido con la suya de no ser por las imágenes de Street View, un hallazgo que no fue menos que un milagro. Verás, el pueblo de Tahuaco tiene menos de 50 habitantes, por lo que no hubo testigos presenciales de Manuel metiendo a Jorge en su auto. Además, el auto de Google Street View pasó por Tahuaco por primera vez en 15 años. Tanto Manuel como su pareja fueron arrestados el 11 de noviembre después de que los investigadores encontraran más pruebas que los vinculaban con la desaparición de Jorge en su domicilio. Su arresto también llevó al descubrimiento de los restos de Jorge en un cementerio a unos 15 minutos, de donde se captaron las imágenes de Google Street View, poniendo finalmente fin a su trágico caso. En febrero de 2011, un auto de Street View captó lo que parecía ser un secuestro en pleno desarrollo en Sao Paulo, Brasil. Muestra a un hombre corpulento diciéndole algo a una mujer mientras ella intenta escapar, mientras un auto con la cajuela abierta está estacionado cerca. La siguiente imagen muestra al hombre sujetando a la mujer, mientras también se puede ver a otro hombre, de manera extraña, sentado dentro de la cajuela del auto. Y la siguiente imagen ofrece una vista clara de la escena, mostrando al hombre con camisa blanca aparentemente tratando de forzar a la mujer mientras ella le muerde la mano en lo que parece ser un intento por liberarse. Sin embargo, la última imagen es aún más inquietante, ya que muestra el auto estacionado alejándose, sin que la mujer ni el hombre de la camisa blanca sean visibles en ningún lugar. Lamentablemente, pese a las circunstancias alarmantes que muestran estas imágenes, no pude encontrar información adicional sobre el supuesto secuestro. No hay artículos de noticias, reportes de personas desaparecidas ni registros de investigaciones criminales. Es casi como si el crimen nunca hubiera ocurrido, lo cual, dadas las circunstancias, no está del todo fuera de lo posible. Existe una buena probabilidad de que esta escena perturbadora tenga una explicación perfectamente inocente. Tal vez el hombre de la camisa blanca y la mujer se conocen, y, en lugar de un intento de secuestro, simplemente está intentando hacerle cosquillas. Esto explicaría por qué él tiene una sonrisa alegre, casi burlona, en una de las imágenes, y por qué ella sostiene su cigarro mientras intenta liberarse de una situación presumiblemente peligrosa. Pero incluso teniendo todo eso en cuenta, la posibilidad de que haya sido un crimen real que simplemente pasó desapercibido para las autoridades también es igual de posible. La falta de reportes y artículos no necesariamente significa que no haya pasado nada. Podría señalar con la misma facilidad un problema sistémico mayor de sobornos, corrupción y encubrimientos que permiten que crímenes graves permanezcan ocultos a plena vista. Curiosamente, Google desde entonces ha eliminado la imagen más ominosa de Street View por alguna razón desconocida. Lamentablemente,
Han pasado más de 14 años desde que se captaron estas imágenes, y sin nuevas pruebas ni pistas. Es probable que este caso permanezca para siempre como un misterio. El 30 de julio de 2010, 3 hombres estaban bebiendo juntos en un patio trasero en el condado de Richland, Carolina del Sur. Los nombres de los hombres eran Leslie Todd Parvin, Edgar López y Pablo Gutiérrez Guzmán. En algún momento de la tarde surgió una discusión entre los 3 hombres, y Leslie terminó sacando una pistola de la cintura y quitándoles la vida a los otros 2 hombres. No está claro exactamente qué provocó la discusión entre los 3, pero inmediatamente después del tiroteo, Parvin huyó a Luisiana en su minivan Kia verde. Una vez ahí, se rapó la cabeza y destruyó tanto el arma que había usado para quitarles la vida a sus 2 víctimas, como la minivan. Durante unos días, Parvin logró evadir a las autoridades, pero muy pronto la policía empezó a revisar los registros de placas de todas las vans Kia verdes registradas en Luisiana. Según documentos de la investigación, después del doble homicidio, un testigo había reportado a la policía una parte de la placa de la minivan de Parvin, y un par de días después, por mera ocurrencia, los policías ingresaron la dirección del sospechoso en Google Maps Street View, y efectivamente, encontraron una minivan verde estacionada frente a su casa con las placas y la descripción que coincidían con lo que el testigo les había dicho. Con ese tipo de evidencia acumulada en su contra, prácticamente todo estaba acabado para Parvin. Y el 19 de agosto, un familiar lo llevó de regreso a su casa en el área de Windsor Lake, donde fue arrestado de inmediato por 2 cargos de homicidio, y más tarde sentenciado a 35 años de prisión. Durante la investigación se reveló públicamente que Parvin era un veterano del ejército con 20 años de servicio, con 5 despliegues en el extranjero y un caso bastante grave de trastorno de estrés postraumático, que le había sido diagnosticado en 2007. Según el testimonio de su padre, sus 20 años de servicio militar y el estrés de sus misiones cerca de Irak y Afganistán pudieron haber influido en su comportamiento el día del incidente. Uno pensaría que, después de 2 décadas sirviendo desinteresadamente a su país, a Parvin le habrían brindado el tratamiento de salud mental adecuado para ayudarlo a vivir su vida en paz. En cambio, ahora 2 hombres inocentes están muertos, y el propio perpetrador pasará la mayor parte del resto de su vida tras las rejas. 35 años después de su crimen, a la edad de 75 años, Parvin será liberado de prisión en un mundo que probablemente ya ni siquiera reconocerá. Entre 2010 y 2011, se encontraron 11 cuerpos cerca de Gilgo Beach en la costa sur de Long Island, entre los condados de Nassau y Suffolk. La mayoría de los cuerpos pertenecían a escorts mujeres a quienes les habían quitado la vida desde tan temprano como 1993. Pero no fue sino hasta 2023 que finalmente lograron arrestar a Rex Werman, un arquitecto de 60 años y padre de 2 hijos, y vincularlo con los crímenes mediante evidencia de ADN, registros de telefonía celular, y los vínculos entre su Chevy Avalanche y los delitos. Después de su arresto, Rex fue acusado por las muertes de 4 mujeres, y más tarde, fue acusado por las muertes de otras 2 mujeres después de que evidencia de ADN lo vinculara con los crímenes. De manera perturbadora, la policía descubrió que el sospechoso había usado varios teléfonos desechables para realizar miles de búsquedas relacionadas con las cosas que más tarde terminó haciéndoles a sus víctimas. Y para sellar el destino de Hoyerman, también encontraron un enorme documento de Word en el disco duro de su sótano, en el que Rex había planeado los asesinatos de sus víctimas con un nivel de detalle muy explícito. Sorprendentemente, el documento incluía listas de verificación que describían los pasos que necesitaba completar antes, durante y después de sus asesinatos. Con base en la evidencia judicial, Hoyerman empezó a cometer estos crímenes desde 1993, y si es declarado culpable, enfrentará múltiples sentencias consecutivas de cadena perpetua. Hasta 2024, el caso seguía en curso, pero durante la investigación surgieron algunos detalles aún más perturbadores. En 2023, algunos usuarios en línea descubrieron una imagen de Google Street View de Hoyerman, hablando con una mujer no identificada cerca de su oficina en East 36th Street, más de un año antes de su arresto. Ahora, no tenemos idea de quién es esta mujer, y es muy posible que haya sido una víctima potencial, pero tampoco podemos afirmarlo con certeza. De manera escalofriante, en la imagen, Rex también parece estar usando la misma camisa que llevaba en una entrevista de YouTube a principios de 2022, donde habló sobre su rol como arquitecto en su firma de la Fifth Avenue. Su abogado defensor, Michael Brown, le dijo al New York Post que la policía tiene al hombre equivocado.
En septiembre de 2008, un chico neerlandés de 14 años iba en bicicleta en la ciudad de Groningen, a unos 180 kilómetros al noreste de Ámsterdam, cuando de repente dos jóvenes caminaron detrás de él. Lo bajaron de la bicicleta a la fuerza y le robaron 165 euros y su teléfono. Durante varios meses, la policía no logró encontrar a los sospechosos, ya que no se presentaron testigos, y solo tenían la descripción que el chico había dado de los asaltantes. En marzo del año siguiente, la víctima se sentó en su computadora y comenzó a navegar por Google Maps Street View, mirando el lugar donde lo habían asaltado unos 6 meses antes. Para su sorpresa, el auto de Street View había captado a los dos hombres caminando detrás de él en los momentos previos al crimen. Como suele ocurrir con estas imágenes, los rostros de los dos asaltantes y de la víctima estaban difuminados, pero el chico llamó de inmediato a la policía y les informó sobre el nuevo avance en el caso. Con las imágenes de Street View en la mano, las autoridades le pidieron a Google que entregara la versión sin difuminar de las imágenes para ayudar a identificar a los sospechosos. Curiosamente, en cuanto obtuvieron las imágenes sin difuminar, los investigadores reconocieron a uno de los asaltantes por un delito anterior, y el otro sospechoso fue identificado como el hermano gemelo del primer asaltante. Después de confirmar su identidad, la policía neerlandesa pudo localizar y arrestar a los gemelos, pero no pudo encontrar una confirmación oficial de que hayan sido acusados y sentenciados. No está claro si el chico alguna vez recuperó su teléfono y su dinero. Kim Wall, de 30 años, era una periodista sueca galardonada que viajaba por todo el mundo para cubrir historias sobre justicia social. A lo largo de su carrera, sus reportajes la llevaron a países como Uganda, Cuba, las Islas Marshall y Kenia, y su trabajo aparecía con frecuencia en publicaciones prestigiosas como The New York Times, el South China Morning Post y The Atlantic. En 2017, mientras estaba en Copenhague con su novio, conoció a Peter Madsen, un brillante inventor danés e ingeniero autodidacta que había construido su propio submarino, diseñado sus propios cohetes y tenía planes de lanzarse al espacio en un futuro cercano. El 10 de agosto de ese año, Peter Madsen llevó a Kim Wall a un recorrido frente a la costa de Copenhague en su submarino casero, el NC-3 Nautilus, para una breve entrevista. Tristemente, después de ese viaje, Kim Wall nunca volvió a ser vista. Cuando no regresó más tarde ese día, su pareja la reportó como desaparecida y oficialmente se inició una investigación oficial. Apenas unos días después, el 21 de agosto, un ciclista que pasaba encontró partes de su cuerpo arrastradas hasta la playa cerca del lugar donde había desaparecido. Y alrededor de un mes y medio después, el resto de su cuerpo fue encontrado en varias bolsas lastradas distintas por buzos de la policía. Durante la investigación, Madsen fue llevado a interrogatorio, pero negó haber tenido algo que ver con el estado en que se encontraba su cuerpo. En cambio, afirmó que Kim Wall había muerto después de recibir accidentalmente un golpe en la cabeza con la escotilla del submarino. Extrañamente, más tarde terminó cambiando su versión de los hechos y afirmó que Wall había muerto después de inhalar gases tóxicos. Aunque no se encontró rastro de gases tóxicos en su organismo, las autoridades sí hallaron 15 puñaladas en el cuerpo de Kim. Después de permanecer bajo custodia policial por un tiempo, Madsen finalmente confesó que había asesinado a Wall y luego había arrojado sus restos por separado al mar Báltico. En abril de 2018, Peter Madsen fue declarado culpable de 3 cargos distintos y fue sentenciado a cadena perpetua, donde ha pasado sus días durante los últimos 8 años. En 2021, Madsen terminó recibiendo 21 meses adicionales de prisión por escenificar una amenaza de bomba en un intento de fuga extremadamente elaborado. Afortunadamente, fue recapturado poco después y devuelto a su celda. Una de las cosas interesantes de este caso es que Peter Madsen había sido captado por la cámara de Google Maps Street View, subiendo a su submarino. De manera escalofriante, cuando confesó el asesinato, mencionó que su intención nunca fue quitarle la vida a Kim Wall, sino hundir el Nautilus para siempre, incluso si eso significaba que tanto él como la periodista inocente morirían dentro. Hasta el día de hoy, sigue sin estar claro exactamente cómo le quitó la vida a Kim, pero, afortunadamente, Madsen pasará el resto de su vida tras las rejas sin posibilidad de volver jamás a la sociedad. Porto Rotondo es un distrito en Cerdeña conocido por sus imponentes mansiones, playas de arena y elegantes tiendas y restaurantes. En 2002, un empresario italiano vendió su villa en Porto Rotondo por 280.000 euros, debido al valor comparativamente bajo de la transacción. La venta levantó de inmediato una alerta para las autoridades, y la Policía Financiera de Italia terminó usando Google Earth como parte de su investigación sobre la propiedad. Un detalle importante sobre la villa en cuestión
es que supuestamente tenía una piscina con una forma muy particular, que la policía usó para guiar su búsqueda de la villa mediante imágenes satelitales. En cuanto encontraron la propiedad, confirmaron que tenían entre manos un gran caso de evasión fiscal, ya que el valor real de la villa debía haber sido muchísimo más alto, considerando que el valor de todas las propiedades cercanas estaba en cifras altas de 7 dígitos, con suficiente evidencia proveniente de las imágenes satelitales de Google para confirmar que el empresario no identificado efectivamente había cometido fraude fiscal. La policía financiera revisó después las cuentas bancarias del sospechoso y descubrió 7 millones de euros en depósitos no declarados que abarcaban varios años. Este fue un caso del que simplemente no pude encontrar mucha información, ya que el artículo original en italiano tenía muy pocos detalles, y ni siquiera se confirmó oficialmente cuáles fueron las consecuencias legales para el empresario. Aún así, probablemente es seguro asumir que sus bienes fueron embargados, y, debido a la enorme cantidad de dinero no reportado, es probable que haya pasado al menos algunos años en la cárcel. Alrededor de la 1 de la tarde del 2 de noviembre de 2020, una madre de 4 hijos de 83 años llamada Paulette Landriax desapareció misteriosamente de su casa en Andenne, Bélgica. En ese momento, su esposo estaba colgando la ropa para que se secara en el jardín, y no notó que ella ya no estaba ahí hasta más tarde esa misma tarde. Cuando la familia de Paulette se dio cuenta de que estaba desaparecida, reportaron la desaparición a la policía, lo que desencadenó una búsqueda bastante grande de la mujer desaparecida. Aunque no era la primera vez que Paulette desaparecía, ya que supuestamente padecía la enfermedad de Alzheimer, y con frecuencia salía de la casa a horas aleatorias del día y de la noche, sin decirle a su esposo a dónde iba. Era conocida por tocar aleatoriamente en las puertas de los vecinos sin razón aparente, y en los años previos a su desaparición, ya no reconocía a sus hijos ni a su esposo. Todas las otras veces que había desaparecido, su esposo la encontraba a unos cuantos pasos de la casa y la regresaba al interior. Pero esta vez, no aparecía por ningún lado. Durante la búsqueda, se desplegaron en la zona 50 policías y varios perros de búsqueda y rescate, junto con múltiples helicópteros con visión térmica y toda una flota de drones. Pero incluso con todos estos recursos a su disposición, el departamento de policía local no logró encontrar ninguna pista relevante que llevara a Paulette. Después de varias semanas, la búsqueda fue cancelada, y la familia asumió que había caído al río Mosa, que pasaba cerca de su casa. En octubre de 2022, justo cuando el departamento de policía estaba a punto de cerrar el expediente, un investigador estaba buscando la casa de Paulette en Google Street View y encontró algo impactante. Ahí, por un golpe de suerte, encontró una imagen de Street View de Paulette saliendo de su casa y cruzando la calle hacia la casa de su vecina. El caso se reabrió de inmediato, y la policía fue desplegada una vez más en la zona, donde encontraron el cuerpo de Paulette en el fondo de una colina, justo debajo del jardín de la vecina. Después de que se realizó la autopsia, se determinó que la mujer había caído desde una sección sin cercar del jardín y había muerto poco después. Sus últimos momentos fueron captados de manera inquietante por el auto de Google Street View que pasaba, mientras caminaba hacia su muerte, probablemente en otra ola de confusión provocada por su enfermedad de Alzheimer. Algo difícil de entender es cómo la policía no logró verla con sus drones y helicópteros la primera vez. Pero al menos ahora, la familia puede encontrar algo de cierre al saber qué fue lo que le pasó a Paulette, aunque venga acompañado de esta inquietante última imagen de ella vista con vida. Si visitas hoy la ubicación en Google Maps, encontrarás que la imagen fue reemplazada por una vista más actualizada del pueblo. En julio de 2011, 2 individuos armados irrumpieron en una casa vacía en un suburbio por lo demás tranquilo de Oklahoma City, con una casa llena de objetos de valor para robar, y nadie ahí para detenerlos. Los 2 se pusieron manos a la obra, pero desafortunadamente para ellos, la racha de saqueo duró mucho menos de lo que esperaban. Unos minutos después, la dueña de la casa regresó y sorprendió a los 2 saqueando su hogar, pero en lugar de huir con los objetos de valor que ya habían robado, la mantuvieron apuntada con un arma mientras seguían revolviendo su casa. Esto continuó durante más de una hora, y durante el traumático incidente, la mujer recordó haber pensado que le iban a disparar antes de irse. Afortunadamente, los ladrones finalmente salieron de la casa sin lastimar físicamente a la mujer. Después del robo a mano armada, ella se negó a revelar su identidad a la prensa por miedo a que los ladrones tomaran represalias. Más tarde, la mujer reportó el incidente a la policía, pero al no haber testigos y ante la ausencia de pistas sólidas, el caso eventualmente se enfrió,
y la mujer perdió la esperanza de que los dos criminales fueran encontrados algún día. Sin embargo, 3 años después, el caso dio un giro inesperado. Un día de julio de 2014, la vecina de la mujer estaba viendo su calle en Google Maps Street View, cuando notó una imagen de 2 hombres caminando tranquilamente por la calle, quienes coincidían perfectamente con la descripción que la víctima le había dado de los criminales. De inmediato, le mandó un mensaje a la mujer, quien confirmó que los 2 hombres captados por la camioneta de Street View, que casualmente estaba mapeando el vecindario el día del robo, eran efectivamente los mismos 2 hombres que la habían robado. Basándonos en la dirección en la que caminaban, parece que la imagen fue captada en los minutos previos al crimen. Desafortunadamente, debido a que los 2 hombres caminaban, y sus rasgos están ocultos por la baja calidad granulada de la imagen, y por el software de Google que difumina automáticamente a los peatones, la policía no ha podido localizarlos, pero con una cadena de pistas y una imagen para sumar a su búsqueda. Ahora la policía tiene muchas más posibilidades de atrapar a los 2 gracias a Google Maps. Una noche de octubre de 2006, un hombre de 72 años llamado David Lee Niles se reunió con un amigo en Jake's Bar en Byrontown, Michigan. Era un lugar que David visitaba con frecuencia, y normalmente se quedaba ahí al menos un par de horas. Pero esa noche en particular, la historia fue muy diferente. A principios de ese año, a David le habían diagnosticado cáncer, y después de una breve conversación con su amigo, se fue abruptamente, afirmando que tenía mucho dolor físico debido al cáncer. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Cuando su familia no logró ponerse en contacto con él, reportaron su desaparición a la policía, lo que dio lugar a una búsqueda a nivel estatal que finalmente no llevó a nada, ya que la policía no pudo encontrar ninguna pista sobre a dónde podría haber ido David. En 2011, 5 años después de su desaparición, su familia perdió la esperanza y aceptó la idea de que David ya no estaba. El obituario que publicaron en línea decía: David Lee Niles, de 72 años de Wyoming, falleció, y solo Dios sabe el tiempo y el lugar. El caso se enfrió por completo hasta casi una década después, cuando un nuevo giro arrojó luz sobre la desaparición de David. Una mañana de noviembre de 2015, Brian Hausman, un empleado de la funeraria Cook Funeral Home, en el condado de Byron, estaba decorando el árbol de Navidad de la empresa afuera. Cuando llegó a la parte superior del árbol en su elevador para colocar la estrella, notó algo en el estanque adyacente que parecía ser un automóvil sumergido. De inmediato, llamó a la policía, y usando Google Maps en vista aérea, pudieron ver la misma silueta que él había descrito. Un equipo de buzos fue desplegado en la zona, y confirmó que de hecho había un automóvil en el fondo del estanque. Más tarde esa mañana, un equipo de remolque sacó el vehículo para que la policía lo inspeccionara. Dentro del vehículo, los policías encontraron restos óseos de un hombre, junto con una cartera que pertenecía a David Lee Niles. Después de que se confirmó que los restos óseos eran de él, los familiares de David finalmente encontraron algo de cierre. Aún así, el caso sigue siendo un misterio, ya que se desconoce exactamente qué fue lo que le pasó. Incluso antes de su diagnóstico de cáncer se sabía que David tenía episodios depresivos severos, y comprensiblemente las cosas empeoraron mucho para él después de enterarse de la enfermedad. Con todo esto en mente es posible que se haya quitado la vida, pero probablemente nunca lo sabremos con certeza. En 2009, la policía de Zúrich, Suiza, estaba llevando a cabo una investigación para desmantelar operaciones ilegales de cultivo de marihuana en todo el país. En algún punto de la investigación, usaron Google Earth para localizar las direcciones de 2 agricultores a quienes sospechaban de formar parte de una operación ilegal de marihuana. Y fue entonces cuando uno de los detectives encontró algo interesante. Mientras escaneaba la zona en Google Earth, notó un cambio inusual en el patrón de los campos alrededor de Rapperswil, en el estado nororiental de Turgovia. Al acercar la imagen vio lo que parecía ser una plantación de cannabis de más de 8,000 metros cuadrados, escondida dentro de un campo de maíz justo al lado de la casa de uno de los agricultores. El hallazgo en Google Earth finalmente llevó al arresto de 16 personas y al decomiso de 1,1 toneladas métricas de marihuana, así como de 900,000 francos suizos en efectivo, lo que equivale alrededor de $1.100.000. Según el informe policial, la red de drogas supuestamente vendió hasta 7 toneladas de marihuana entre 2004 y 2008, obteniendo entre 3 y 10 millones de francos al año. Cuando se le preguntó sobre el gran avance, el jefe de la Unidad Especial de Narcóticos de la Policía de Zúrich, Norbert Glossner, dijo que había sido un hallazgo casual interesante. Desde entonces, la plantación de cannabis fue arada, ya que la marihuana recreativa sigue siendo ilegal en Suiza.
Este incidente ocurrió en una casa en Derbyshire, Inglaterra, donde David y Rebecca Sowans vivían con sus 2 hijos, Lauren y Ruben. En 2009, la familia compró una casa rodante para viajar por el país, pero desafortunadamente fue destruida poco después cuando un joyrider chocó contra ella. Unos meses más tarde, compraron una nueva casa rodante de $15,000 para reemplazar la anterior, la cual dejaron en la entrada de su casa. En junio de ese año, Rebecca llegó a casa un día y descubrió que la casa rodante había desaparecido, después de lo cual reportó de inmediato el incidente a la policía. Sin embargo, al no haber pistas sólidas, la policía realmente no pudo hacer mucho al respecto, y el caso se enfrió bastante rápido. No fue sino hasta 9 meses después, en marzo de 2010, que Ruben Sowans, de 11 años, encontró algo revelador mientras veía su casa en Google Maps. Usando Street View, encontró una imagen de un intruso masculino en la entrada de la casa de la familia, parado de manera sospechosa junto a su vehículo 4x4. Después de investigar un poco, la familia descubrió que la imagen había sido captada por el auto de Google Street View, justo momentos antes de que robaran la casa rodante. Por esas fechas, un vecino también se presentó diciendo que había visto al mismo hombre remolcando la casa rodante el día del robo, pero pensó que era un amigo de la familia, y no creyó que fuera importante decírselo a la familia. Con una imagen tan clara del sospechoso, los Sowans pensaron que sería fácil para la policía resolver el crimen, pero resultó ser mucho más difícil de lo esperado conseguir de Google una imagen sin difuminar de las placas de la 4x4. Aunque la policía sabía exactamente cómo se veía el ladrón, nunca se confirmó públicamente si lograron localizarlo o no. Empezamos con probablemente uno de los descubrimientos más famosos de Google Earth, el caso de William Malt. Este de verdad está medio loco cuando piensas en cómo se resolvió. Entonces, en noviembre de 1997, un hombre de 40 años llamado William Malt fue a un club en Lantana, Florida. Se tomó unos tragos. No era alguien que tomara seguido, pero esa noche decidió salir. Como a las 9:30 de la noche, llamó a su novia y le dijo que pronto estaría en casa. Testigos lo vieron salir del club alrededor de las 11 de la noche y no parecía borracho ni nada. Se subió a su sedán Saturn blanco y simplemente desapareció. O sea, desapareció por completo. Su familia lo reportó como desaparecido. La policía investigó, pero no tenía ninguna pista. El caso se enfrió. Pasaron 22 años. Luego, en agosto de 2019, un tipo estaba nomás navegando en Google Earth, viendo su viejo vecindario en Wellington, Florida. Está revisando este estanque detrás de unas casas en Moon Bay Circle y nota algo raro en el agua. Contacta a su amigo Barry Fain, que todavía vive en la zona, y Barry manda un dron para confirmar. Y sí, efectivamente, hay un coche blanco sumergido en ese estanque. Llaman a la policía, y cuando lo sacan, encuentran restos humanos dentro. Una semana después, se confirma. Es William Malt. Ese coche había sido visible en Google Earth desde 2007. Durante 12 años estuvo ahí, sentado en las imágenes satelitales, y nadie se dio cuenta hasta 2019. El estanque estaba justo detrás de las casas de la gente. La explicación más probable es que William perdió el control del coche y se fue al lago esa noche de 1997. Pero probablemente nunca sabremos exactamente qué pasó. Su familia por fin pudo tener un cierre después de más de 2 décadas. Y todo empezó porque alguien estaba navegando por Google Earth al azar. Lo siguiente es la rueda de la fortuna de Pripyat. Y hay todo un misterio sobre una supuesta mujer que aparece ahí parada. Para ponerlo en contexto, Pripyat es la ciudad abandonada cerca de Chernóbil. Todo el lugar fue evacuado después del desastre nuclear de abril de 1986. Ahí hay un parque de diversiones famoso con una rueda de la fortuna amarilla brillante que supuestamente iba a abrir el 1 de mayo de 1986. El desastre ocurrió el 26 de abril, así que el parque nunca abrió oficialmente. Algunas fuentes dicen que lo abrieron brevemente el 27 de abril para distraer a la gente de lo que estaba pasando, pero eso en su mayoría no está verificado. Como sea, la rueda de la fortuna se convirtió en este símbolo icónico de Pripyat. Puedes verla en Google Earth, e incluso hay cobertura de Street View si quieres recorrer virtualmente esta ciudad fantasma radiactiva. Ahora, ha habido comentarios sobre una figura o una mujer que aparece en las imágenes de Google Earth cerca de la rueda de la fortuna, visible solo en ciertos periodos de tiempo. Traté de encontrar información concreta sobre eso, pero no hay mucho allá afuera. Pripyat ya da muchísimo miedo incluso sin historias de fantasmas. Tienes toda esta zona congelada en el tiempo, niveles de radiación que en algunos puntos llegan a 25.000 microsieverts por hora, lo cual es absurdamente alto.
El musgo alrededor del parque es tan radiactivo que es uno de los lugares más peligrosos de toda la zona de exclusión. Haya o no realmente una mujer misteriosa ahí, la rueda de la fortuna en sí da un miedo brutal. Solo está ahí, oxidándose, sin haber dado ni un solo paseo. Bueno, gente, esto se va volviendo cada vez más perturbador. Mis amigos de México conocen claramente de qué voy a hablar. La isla de las muñecas se encuentra en los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Y cuando digo que está cubierta de muñecas, me refiero a que está literalmente tapizada con ellas. Cientos de muñecas espeluznantes, deterioradas, colgando de los árboles. La historia va así. Por ahí de los años 50 había un hombre llamado Don Julián Santana Barrera, que vivía solo en esta pequeña isla. Un día supuestamente encontró a una niña pequeña que había fallecido en el canal. Intentó salvarla, pero no pudo, y murió. Poco después, encontró una muñeca flotando en el agua, probablemente la muñeca de la niña. Entonces la colgó de un árbol para honrar su espíritu. Pero después las cosas se pusieron raras. Julián decía que todavía podía sentir la presencia de la niña, que su espíritu estaba rondando la isla. Así que empezó a juntar más muñecas. Las sacaba de la basura, cambiaba sus cosechas por ellas, no importaba en qué estado estuvieran. Sin ojos, sin extremidades, rotas, sucias. Las colgaba todas. A lo largo de más de 50 años, reunió 400 muñecas. La isla se convirtió en una especie de paisaje de pesadilla, con juguetes en descomposición colgando de cada árbol. Algunas no tienen cabeza, otras son solo torsos, todas pudriéndose lentamente a la intemperie. Ahora, aquí es donde todo se pone de verdad muy oscuro. En 2001, Julián tristemente perdió la vida en el canal, justo en el mismo lugar donde decía que la niña había muerto décadas antes. Su sobrino estaba ahí ayudándolo a pescar, y dijo que Julián estaba cantando sobre sirenas que lo llamaban desde el agua. El sobrino se fue un rato, regresó, y encontró a Julián flotando boca abajo en el canal. Desde entonces, la isla se volvió una atracción turística. Puedes visitarla en lancha desde Xochimilco. La gente asegura que las muñecas mueven la cabeza, que se pueden escuchar susurros entre ellas. Algunos visitantes dicen que sienten que las muñecas los están observando. Puedes ver partes del lugar en Google Earth, en Street View. Los fotógrafos de Google de hecho entraron a la isla y algunas de las estructuras. Y sí, da tanto miedo como suena. Muñecas por todos lados, viéndote fijamente con esas caras vacías y desgastadas. ¡Ah! Y dato curioso. Algunas personas de la zona se niegan a acercarse a la isla por la noche. Creen que está maldita. La verdad no los culpo. La gente empezó a notar estos mensajes enormes en Google Earth en un terreno baldío del centro de Los Ángeles. Las palabras help y tráfico, que es español para tráfico, están escritas con materiales de desecho, tubos y pedazos de madera. También aparecen Policía de Los Ángeles, FBI, Federal y Terrorismo. Obviamente cuando esto se volvió viral en redes sociales, la gente entró en pánico. Lo primero que todos pensaron fue en trata de personas. El terreno está justo al lado de contenedores de carga, cerca del ferrocarril de Union Pacific y de autopistas importantes. Parecía el grito desesperado de alguien pidiendo ayuda. Incluso Face Clan hizo un live donde fueron a investigar el lugar. Los corretearon unos perros guardianes. Intentaron hablar con gente de un campamento cercano, pero los mandaron de regreso. Todo se sentía genuinamente inquietante. Pero aquí va lo que en realidad pasó. El Departamento de Policía de Los Ángeles investigó y no encontró evidencia de actividad criminal ni de trata. Resulta que solo es un hombre, se llama José, y lleva más de un año poniendo esos mensajes. Ha estado metiéndose sin permiso a propiedad de Union Pacific para hacerlos. Según la policía, ya lo han contactado varias veces. Él ha rechazado vivienda, y también rechazó una evaluación de salud mental. Las imágenes que se hicieron virales eran en realidad de noviembre de 2023. Llevaban más de un año ahí antes de que la gente se diera cuenta. Así que, sí, no era trata. No era alguna operación siniestra. Solo era un hombre poniendo mensajes en un terreno baldío. Union Pacific confirmó que nadie estaba en peligro y que los mensajes son engañosos. Aún así, sí se ve bastante inquietante cuando lo ves por primera vez en Google Earth. Esos mensajes gigantes de ayuda. Ahí nada más, en medio de Los Ángeles. Hay un pueblito en Japón llamado Nagoro, metido en las montañas de la isla de Shikoku, en el valle de Iya. Está súper apartado. El supermercado más cercano está a 90 minutos en coche. Antes, el pueblo tenía alrededor de 300 habitantes, pero para 2019
Ya solo quedaban como 27 residentes humanos de verdad. No ha nacido ni un solo niño ahí en 20 años. Entonces, esta mujer, Tsukumi Ayano, creció en Nagoro, pero de adulta se fue a Osaka, como hizo la mayoría de la gente. A principios de los 2000, más o menos en 2002, regresó para cuidar a su papá ya mayor. Y cuando llegó, el pueblo estaba prácticamente muerto. Casas vacías, calles vacías, solo ese silencio abrumador. Empezó a sembrar un jardín, pero los pájaros no dejaban de escarbar y sacar sus semillas. Entonces hizo un espantapájaros, modelado a partir de su papá. De hecho, los vecinos lo confundían con su papá real, y le decían cosas como, «Buenos días, ya andas trabajando desde muy temprano». Eso empezó a generar conversaciones entre la gente y el espantapájaros, y eso le dio una idea. Empezó a hacer muñecos para repoblar el pueblo. Con los años ha creado más de 350 espantapájaros de tamaño real. Literalmente están por todos lados, cuidando jardines, esperando en paradas de autobús, pescando junto al río, platicando en los porches. Incluso llenó la antigua primaria, que cerró en 2012, con niños espantapájaros sentados en sus pupitres. Algunos están basados en personas reales que vivieron ahí o que ya fallecieron. Los hace en unos 3 días más o menos. Rellena la tela con periódico, crea rostros detallados con diferentes expresiones. Los viste con ropa donada y los impermeabiliza. Pero al aire libre solo duran unos 2 o 3 años antes de que el clima los deteriore. Si buscas Nagoro en Google Street View, los puedes ver por todos lados. Y aquí viene lo más raro. A veces la IA de Google les pone desenfoque porque cree que son personas reales. Así de realistas se ven. De cierta forma es algo bonito. Esta mujer intentando mantener con vida a su pueblo moribundo a través del arte. Pero también es increíblemente inquietante. Cuando vas recorriendo virtualmente el lugar en Street View, y estos muñecos simplemente están ahí, mirando, haciendo actividades cotidianas, congelados en el tiempo, el pueblo se volvió una especie de atracción turística, que de hecho era lo que Ayano quería. Quería devolverle vida a Nagoro, y de alguna manera lo logró, solo que no del tipo de vida que cualquiera habría esperado. Ok, este sí da miedo sin rodeos. Hay un punto en Sonora, México, donde Google Street View captó a un grupo de hombres enmascarados parados en una carretera desierta. Uno trae una máscara de Scream, otro lleva una máscara en blanco y negro. Hay alguien con máscara de lobo, y otro con una cobertura roja y sombrero. Simplemente están ahí, parados al costado del camino, en 2 grupos frente a frente. La parte inquietante. Cuando pasa el coche de Google, voltean a verlo. No están ahí nada más al azar, están viendo cómo pasa el carro. Ahora, hubo mucha especulación sobre quiénes son estas personas. La teoría más común es que son miembros del narco. Se sabe que los cárteles en México usan máscaras, y la ubicación, la vibra y la forma en la que están colocados, todo apunta en esa dirección. Algunos usuarios de Reddit han dicho que también podrían ser solo personas con disfraces de Halloween, pero por el momento y el lugar eso se siente menos probable. La cosa es que probablemente nunca lo vamos a saber con certeza. Google no se detuvo precisamente a hacer preguntas. Y la verdad, yo tampoco querría toparme con esos tipos en una carretera vacía. Lo que más me desconcierta es lo intencional que parece. Como si supieran que el coche de Google iba a pasar y se hubieran acomodado específicamente para salir en la imagen. O tal vez simplemente siempre están ahí, lo cual de alguna manera da todavía más miedo. Si te metes a Street View en Tokio, específicamente por la zona de Tamagawa-Yosui, que es un canal en el distrito Musashino, al oeste de Tokio, te vas a encontrar con 8 personas usando máscaras realistas de paloma. Simplemente están ahí, paradas a lo largo del camino, formadas en 2 filas, viendo fijamente a la cámara. Cuando esto apareció por primera vez en Google Maps en 2013, la gente perdió la cabeza. Las máscaras son inquietantísimas. Esas cabezas grandes y realistas de paloma. La forma en la que están colocados, solo mirando... Sí, material de pesadilla total. Pero aquí va lo que en realidad pasó. Cerca de ahí hay una escuela de arte llamada Universidad de Arte Musashino. Y casi con certeza fueron estudiantes de ahí los que hicieron esto como una broma. Al parecer se enteraron de que el equipo de Street View de Google iba a pasar por la zona. Así que se pusieron esas máscaras de paloma y se quedaron esperando. Incluso hay una entrada de blog del grupo que lo hizo. Son escritores de un sitio japonés de humor. Tienen un montón de fotos haciendo cosas normales mientras usan las máscaras de paloma. O sea, simplemente se la pasan usando esas máscaras. Supongo que es su estilo. En el folclore japonés las palomas son símbolos de suerte y adaptabilidad.
Así que quizá también hay algo de contexto cultural ahí. O tal vez solo pensaron que sería gracioso trolear a Google. De cualquier forma, funcionó. La imagen se hizo viral bastante rápido. En redes sociales la gente les decía Pigeon People o gente pájaro japonesa. Algunos comentarios eran tipo, mis peores pesadillas se hicieron realidad. Otros, simplemente estaban confundidos. Si recorres virtualmente esa parte en Street View, te les vas acercando poco a poco. Y de pronto, ¡boom!, ya estás rodeado de gente con máscaras de paloma. Le das clic hacia adelante y ya los pasaste. Le das clic hacia atrás y están viéndote fijamente desde atrás. Bueno, entrando ahora al nivel 3. Las cosas se están poniendo más oscuras. Este tema de hecho es súper reciente y de verdad te muestra el poder de las imágenes satelitales para documentar desastres en tiempo real. Entonces, en Suiza hubo un deslizamiento de tierra masivo en mayo de 2025 que básicamente borró del mapa todo un pueblo llamado Blatten. Hablo de que el 90% del pueblo simplemente desapareció. Puedes ver el antes y el después en Google Earth. Y de verdad es devastador. Esto fue lo que pasó. Hay un pico de montaña llamado Kleins Nesthorn, de unos 3.341 metros de altura, y llevaba años moviéndose lentamente, como unos cuantos centímetros por año. Algo totalmente normal en regiones alpinas. Pero en mayo de 2025, el movimiento de pronto se aceleró. Para mediados de mayo, ya estaba soltando avalanchas de roca sobre el glaciar Birch, que está abajo. Luego, el 28 de mayo, todo colapsó. 9 millones de toneladas de roca se vinieron abajo sobre el glaciar. El glaciar no pudo soportarlo, y se rompió, provocando este enorme deslizamiento que sepultó al pueblo de Blatten que estaba más abajo. Lo más increíble es que llevaban monitoreando esta montaña con satélites desde 2016. Los datos mostraban que la ladera se movía como 50 centímetros por año hasta 2023. Luego subió a 150 centímetros por año en 2024. Esa fue la señal de advertencia, y evacuaron a unos 300 residentes el 19 de mayo, 9 días antes del colapso. Aún así, una persona sigue desaparecida, un hombre de 64 años. La búsqueda tuvo que cancelarse porque toda la zona sigue siendo inestable. El deslizamiento bloqueó el río Lonsa, creando un lago que inundó lo poco que quedaba del pueblo. Y en Noruega pasó algo parecido en diciembre de 2020, cerca de Oslo. Fue en un pueblo llamado Ask, en Gjerdrum. Un deslizamiento ocurrió como a las 3:51 de la mañana. 10 personas perdieron la vida. 31 casas quedaron destruidas. El suelo literalmente se licuó por algo llamado arcilla rápida. Cuando el agua entra en ciertos suelos arcillosos, pueden convertirse prácticamente en un líquido. Todo el deslizamiento se movió por más de 2 kilómetros. Ambos desastres son visibles en las imágenes satelitales actualizadas de Google Earth. Puedes ver las cicatrices enormes que dejaron en el paisaje, los edificios destruidos, los campos de escombros. Es un recordatorio de que estas herramientas de mapas no solo capturan misterios raros, también documentan tragedias reales. Este sí es bastante desconocido. Hay un avión de carga Antonov An-30M estrellado, que se puede ver en Google Earth en una de las zonas más remotas de Rusia, cerca de un lugar llamado Olenyok, en Siberia. El avión cayó el 22 de junio de 2022. Estaba cubriendo una ruta de carga de Yakutsk a Olenyok, con 7 tripulantes a bordo y unas 6,3 toneladas de suministros de comida. Mientras iba en ruta, los 2 motores fallaron. La tripulación intentó hacer un aterrizaje de emergencia, pero cayó con mucha fuerza en una zona boscosa a unos 70 kilómetros de Olenyok. Los 7 tripulantes sobrevivieron y lograron evacuar la cabina, aunque 3 resultaron heridos. Uno de ellos tenía una herida abierta en la pierna, sospecha de costillas rotas y lesiones en el pecho. La aeronave quedó dañada más allá de cualquier reparación. La investigación concluyó que lo más probable es que ambos motores fallaran por agotamiento de combustible, lo cual está loquísimo, porque eso es aviación 101. Asegúrate de tener suficiente combustible. Pero pasó, y ahora ese avión simplemente está ahí, tirado en medio de la naturaleza salvaje de Siberia. Lo puedes encontrar en Google Earth si buscas por la zona de Olenyok. Es una de esas cosas que te hacen darte cuenta de lo vastas y vacías que son algunas partes del mundo. Se estrelló un avión de carga entero, y ahí sigue, en medio de la nada. El caso del MH370 es uno de los mayores misterios de la aviación de todos los tiempos, y durante años la gente se ha puesto a revisar Google Earth tratando de encontrarlo. Para quien no lo sepa, el vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo de 2014.
Iba de Kuala Lumpur a Pekín con 239 personas a bordo, 227 pasajeros y 12 tripulantes. El avión simplemente desapareció del radar sobre el mar de China Meridional. A pesar de la búsqueda más grande en la historia de la aviación, todavía no han encontrado el fuselaje principal. En 2018, un experto británico en tecnología llamado Ian Wilson afirmó que había encontrado el avión en Google Earth en la selva de Camboya, a unos 95 kilómetros al oeste de Phnom Penh. Dijo que pasó horas buscando en Google Earth lugares donde un avión podría haberse estrellado, y encontró este objeto en literalmente la parte más verde y más oscura de la selva. Calculó que medía alrededor de 69 metros de largo, lo cual se acerca a la longitud de un Boeing 777. Incluso notó lo que parecía ser un espacio entre la cola y el cuerpo del avión. Wilson estaba tan convencido que de hecho viajó a Camboya con su hermano en 2018 para buscarlo físicamente. Consiguieron permiso para dirigirse hacia el Monte Oral, pero tuvieron que regresar después de unas horas por las condiciones extremas y lo peligroso del terreno. Pero aquí está el detalle. Los expertos son bastante escépticos. Newsweek verificó la imagen y encontró que ese objeto con forma de avión ya era visible en imágenes de Google Earth desde enero de 2004. O sea, más de 10 años antes de que desapareciera el MH370. Así que literalmente no puede ser el avión desaparecido. La mayoría de los expertos en aviación creen que solo es un avión captado a media trayectoria justo cuando el satélite pasó por encima. Google incluso confirmó que eso es lo más probable. Pero Wilson se mantuvo firme en su postura, diciendo que los aviones en vuelo no aparecen así en Google Earth. Algunos restos del MH370 sí llegaron a aparecer en islas del Océano Índico, y la mayoría de los expertos cree que el avión cayó en algún punto del sur del Océano Índico, no en Camboya. Pero el misterio sigue, y la gente todavía lo sigue buscando. Cerrando el nivel 4 con algo que parece sacado directamente de una película de terror, pero que en realidad es un desastre provocado por el ser humano. En Turkmenistán, en medio del desierto de Karakum, hay un cráter enorme que lleva ardiendo más de 50 años. Los locales lo llaman las puertas del infierno, o la puerta al infierno. Esto fue lo que pasó. En 1971, geólogos soviéticos estaban perforando en la zona en busca de gas natural. El suelo debajo de la plataforma de perforación colapsó, creando este cráter de unos 70 metros de ancho y 30 metros de profundidad. El colapso también liberó toneladas de gas metano. A los geólogos les preocupaba que el metano envenenara las aldeas cercanas, así que tomaron una decisión: prenderle fuego. Pensaron que se apagaría en unas cuantas semanas. Eso fue en 1971. Y sigue ardiendo hasta hoy, más de 50 años después. El cráter es literalmente este enorme pozo de fuego en medio del desierto. De noche puedes ver el resplandor a kilómetros de distancia. Las llamas nunca se apagan. Hay tantísimo gas natural alimentándolo que no se detiene. En Google Earth puedes ver el cráter con claridad. De día parece un hoyo oscuro, pero si revisas imágenes satelitales tomadas de noche, a veces puedes ver el brillo. Se convirtió en una atracción turística bastante rara. La gente acampa cerca y se toma fotos de esta boca infernal literal. El gobierno de Turkmenistán habló de apagarlo porque está desperdiciando reservas de gas natural, pero hasta ahora sigue ardiendo. Es una de esas cosas que empezaron como un error y simplemente nunca se arreglaron. Esta se siente muy perturbadora. Hay una cabaña de investigación abandonada en la Antártida que de hecho puedes explorar por Google Street View. Se llama la cabaña de Scott y fue construida por el explorador británico Robert Scott en 1911. Scott lideró una expedición para llegar al Polo Sur, pero terminó en tragedia. Scott y su equipo sí lograron llegar al polo, pero los noruegos, encabezados por Roald Amundsen, se les adelantaron. En el viaje de regreso, Scott y sus 4 compañeros murieron en las durísimas condiciones antárticas en marzo de 1912. La cabaña que construyeron sigue en pie hasta hoy en Cabo Evans, en la isla Ross. Ha sido preservada por el Antarctic Heritage Trust, y los fotógrafos de Google Street View fueron hasta allá y documentaron todo el lugar. Si buscas la ubicación en Google Maps, puedes dar clic en la puerta y literalmente entrar, y está congelada en el tiempo. Todavía hay provisiones en los estantes, camas donde dormía la tripulación, equipo científico, e incluso un pingüino muerto sobre la mesa, que sí, la verdad sí está medio perturbador. La cabaña es como una cápsula del tiempo. Todo está exactamente como estaba cuando la expedición la dejó. El frío extremo lo ha conservado todo. Latas de comida, ropa, fotos, libros. Puedes recorrerla virtualmente y ver dónde vivieron estos hombres antes de salir a ese viaje condenado.
Lo que más me pega es el silencio del lugar. Vas dando clic por esta cabaña vacía en uno de los sitios más aislados de la Tierra. Y sabes lo que les pasó a las personas que vivieron ahí. Nunca regresaron. El pingüino sobre la mesa es especialmente raro. Algunas teorías dicen que entró por su cuenta y ya no pudo salir, o que alguien lo metió para estudiarlo. Como sea, lleva ahí décadas, congelado por completo. Este probablemente es el lugar abandonado más famoso que puedes explorar en Google Maps, la isla Hashima, también llamada Gunkanjima, o Isla Acorazado. Está frente a la costa de Nagasaki, Japón, de 1887 a 1974. Esta pequeña isla fue una instalación minera de carbón propiedad de Mitsubishi. En su punto máximo, en 1959, vivían ahí más de 5.000 personas, apretadas en un espacio de menos de 500 metros de largo. En ese momento tenía la densidad de población más alta del mundo. Las condiciones de vida eran duras. Los trabajadores y sus familias estaban hacinados en bloques de departamentos de concreto. La isla tenía escuelas, tiendas, un hospital e incluso un cine y una alberca. Pero básicamente era una ciudad de empresa. Todo el mundo trabajaba para la mina. En 1974, las reservas de carbón se agotaron. Mitsubishi cerró la instalación y todos evacuaron. En cuestión de pocos meses, la isla quedó completamente abandonada. Ya no vive nadie ahí, y solo ha estado ahí, deteriorándose, durante 50 años. Los edificios se están desmoronando, la naturaleza la está reclamando, y los tifones la golpean cada año. Se ve post-apocalíptica, como algo salido de una película de zombies. Google Street View ha mapeado partes de la isla. Puedes ver los bloques de departamentos abandonados, las calles vacías, la infraestructura oxidándose. Todo quedó congelado en 1974. La isla también tiene una historia oscura. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajadores forzados coreanos y chinos fueron llevados ahí para trabajar en las minas en condiciones brutales. Muchos murieron. Así que hay una capa de tragedia debajo de todo ese abandono. Japón abrió la isla a visitas turísticas limitadas en 2009, pero solo se pueden recorrer ciertas zonas porque los edificios son demasiado inestables. La mayor parte sigue restringida, pero Google Street View te deja explorarla de manera virtual, y sí que se siente inquietante. Hay un lugar en Lituania llamado la Colina de las Cruces. Es exactamente lo que parece. Una colina completamente cubierta de cruces, o sea, más de 100.000 cruces. Grandes, pequeñas, de madera, de metal, todas amontonadas unas con otras. Nadie sabe exactamente cómo ni cuándo empezó, pero la gente ha estado colocando cruces ahí desde al menos el siglo XIV. Se volvió especialmente importante durante la ocupación soviética. Los soviéticos la buldocearon varias veces porque era un símbolo de la resistencia católica lituana, pero la gente siempre la volvía a levantar. Iban de noche y plantaban más cruces. Ahora es este enorme sitio de peregrinación. La gente llega de todas partes del mundo para dejar cruces. Algunas son memoriales por seres queridos que murieron. Otras son ofrendas religiosas. Otras simplemente son oraciones personales y esperanzas. En Google Earth y Street View puedes ver la magnitud del lugar. Hay cruces hasta donde alcanza la vista, en el suelo, apiladas unas sobre otras, colgando de los árboles. Es abrumador. No da miedo en el sentido tradicional, pero hay algo profundamente inquietante en ver tantas cruces juntas en un solo lugar. Cada una representa el dolor, la esperanza o la fe de alguien. Es hermoso e inquietante al mismo tiempo. El Papa Juan Pablo II lo visitó en 1993 y dejó ahí un crucifijo, lo que hizo que el sitio se volviera todavía más popular. Ahora es uno de los lugares religiosos más importantes de Lituania. Nivel 6 y todo es cada vez más oscuro. En Cleveland, Ohio, había una casa en el número 2207 de Seymour Avenue. Por fuera, parecía una casa normal en un vecindario normal. Pero adentro, durante más de una década, 3 mujeres estuvieron cautivas. En mayo de 2013, Amanda Berry logró escapar de la casa junto con su hija. Consiguió ayuda de los vecinos y la policía irrumpió en la casa. Ahí encontraron a otras 2 mujeres, Gina de Jesús y Michelle Knight, que también habían estado encarceladas ahí. Ariel Castro, el dueño de la casa, había secuestrado a las 3 mujeres entre 2010 y 2004. Las mantuvo cautivas durante más de 10 años. El vecindario quedó en shock. La gente había vivido al lado de esa casa durante años y no tenía idea de lo que estaba pasando adentro. Castro parecía un tipo normal. Era chofer de autobús escolar. Tocaba el bajo en bandas.
pero tenía 3 mujeres encadenadas dentro de su casa. Después de que rescataron a las mujeres, la casa se volvió este punto infame. La gente pasaba en coche solo para verla. En Google Street View aparecía como una casa cualquiera. Revestimiento azul, molduras blancas, patio pequeño. Pero saber lo que pasó adentro la hacía aterradora. La ciudad de Cleveland finalmente demolió la casa en agosto de 2013, apenas unos meses después del rescate. No querían que se convirtiera en una especie de destino turístico macabro. Antes de demolerla, Google Maps difuminó la casa en Street View por respeto a las víctimas. Si ahora buscas la dirección en Google Maps, vas a ver un terreno vacío. La casa ya no existe. Pero todavía puedes encontrar imágenes viejas de Street View de antes de la demolición, mostrando lo que parecía ser una casa perfectamente normal de Cleveland. Castro fue sentenciado a cadena perpetua más 1000 años. Las 3 mujeres sobrevivieron y han intentado reconstruir sus vidas. Es uno de esos casos que te recuerdan que nunca puedes saber realmente qué está pasando detrás de puertas cerradas. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.